Te encanta eso de que te vengan a buscar al aeropuerto, pero que luego te dejen un ratito a tu aire. Que te recomienden dónde está ese cenote que nos sale en las guías, pero también poder descubrir por ahí cosas tú solito. Porque no hay nada como sentir que viajas de la mano de los mejores, pero que te hagan sentir que viajas libre. Viajar ya no es blanco o negro. Viajar es azul marino. Muy buenas tardes. Han pasado ya 48 horas del apagón masivo y las administraciones siguen trabajando para evitar que vuelva a ocurrir o reducir las consecuencias, llegado el caso. Desde Castilla y León, el Gobierno autonómico ha anunciado hoy que aquí se va a reforzar la normativa para hospitales y residencias privados. Vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con las exigencias para estos centros de suministros, para que alcancen también las 24 horas, especialmente en el ámbito sanitario. También en Castilla y León, la Junta va a abrir una investigación para determinar por qué murió una persona con ELA en medio del apagón que estaba conectada a un respirador. Fue en su casa y cuando llegaron los sanitarios ya había fallecido. Se investigará porque esos aparatos de oxígeno tienen baterías que duran entre 6 y 9 horas sin luz. Partido Popular y Vox coinciden en la defensa de la energía nuclear. Ambos partidos también han defendido el mix energético, pero Vox culpa a populares y socialistas de fanatismo climático. El Gobierno sigue sin aclarar las causas reales del apagón que sufrimos el lunes. Esta misma tarde se reúne un comité específico y la vicepresidenta tercera para la transición que lidera esa investigación ha pedido cautela y paciencia para conocer exactamente qué ocurrió el lunes. Las explotaciones ganaderas están automatizadas en la mayoría de los casos, así que el apagón también les afectó a ellas. En esta granja de Burgos estuvieron el lunes casi 9 horas sin poder ordeñar. Su producción ese día cayó un 50%. Ganaderos, agricultores, todos los sectores se vieron afectados por el apagón del lunes, desde el lácteo hasta el de la pizarra. Enseguida lo analizamos. Y después del caos que se ha vivido estos 2 últimos días en las estaciones de tren, sobre todo en las más grandes, en las de Madrid, hoy comienza un puente en el que muchos volverán a viajar con ese medio. Estamos en Chamartín, Diego Cano. Sí, tras el apagón masivo del pasado lunes se ha normalizado ya la situación ferroviaria y con el inicio del puente da comienzo también una nueva operación salida. Según datos de Adif, serán más de 5.000 los trenes que circulen por la red ferroviaria española desde hoy hasta el domingo, muchos de ellos con paso por Castilla y León. Normalidad también en las carreteras con tráfico fluido en este inicio del puente de mayo y las gasolineras también funcionando con normalidad para que todo aquel que tenga puente pueda aprovecharlo. Se esperan más de 7 millones de desplazamientos. Pese a los días que llevamos de buen tiempo, cambio brusco para el puente. Esta tarde media comunidad está en avisos por tormentas y se espera inestabilidad hasta el domingo. Se vivieron momentos de tensión el lunes tanto en las carreteras como en las estaciones de tren de toda España. El apagón masivo colapsó los accesos a las grandes ciudades y dejó sin tráfico ferroviario a miles de viajeros. Hoy la normalidad ya se respira en todos esos puntos. Y menos mal, porque además hoy comienza uno de los puentes más relevantes del año. Mañana es festivo y muchos aprovechan para hacer una escapada hasta el lunes. En las estaciones se juntan esta tarde esos que se van con otros viajeros que todavía están recalculando planes después de que cancelaran su tren. Volvemos a Chamartín, Diego. Sí, todavía con algún rezagado por las consecuencias del apagón del pasado lunes, pero con la normalidad ya completamente restablecida en la red ferroviaria española. Así lo indicaban hoy tanto el Ministerio de Transportes como Renfe, y arranca también hoy una nueva operación salida con motivo del puente de mayo. Serán 5.300 trenes los que circulen por la red ferroviaria española, así lo indican los datos de Adif, siendo hoy la jornada con mayor tráfico, más de 1.200 trenes programados para el día de hoy. 700 de ellos circularán durante el puente por esta estación de Chamartín, muchos de ellos con paso o con llegada en nuestra comunidad. Serán 90 los trenes que pasen por la estación de León, y en Campo Grande, en Valladolid, serán 284 los que transitarán esas vías durante los próximos 4 días.
La compañía se ha puesto en contacto conmigo por correo, me han dicho que íbamos a salir en punto. Yo ahora me vuelvo a mi casa, pero sí que es verdad que una amiga de mi pareja que se venía para Madrid ha tenido varios problemas. Espero que salga, la verdad, y me voy al Cabo de Gata con mis padres, de vacaciones. No, yo no he tenido ningún problema, me voy de Puente a Alicante y nada, pasar allí los días con la familia. De momento no he tenido ningún problema, a no ser que ahora llegue y me digan algo, o sea, es el tren que tenía y es el que voy a coger. La normalidad ha vuelto también a las carreteras, más aún en esta operación salida por el puente del 1 de mayo para quien lo tenga. Desde las 3 de la tarde se ha puesto en marcha un operativo especial de tráfico que prevé 7,5 millones de desplazamientos en España y 829.000 en Castilla y León hasta la medianoche del domingo. Y esa normalidad se nota sobre todo en las gasolineras paradas durante el tiempo que duró el apagón, pero que ya han recuperado su suministro habitual. Y aunque en Castilla y León el día 2, el viernes, es laborable, muchos han aprovechado que no hay clase en los colegios para cogerse unos días de descanso y eso se está notando también hoy en las carreteras. Pero en la Comunidad de Madrid el puente es más que oficial porque el día 2 sí que es festivo allí y desde esta tarde se han impuesto restricciones para el transporte de mercancías. Desde el sector de transportistas de Castilla y León denuncian que para ellos es el segundo apagón de la semana, que más allá de las pérdidas económicas esto provoca que no haya relevo en el sector. No sé qué más tiene que pasar, igual esto no es excepcional y necesitamos una invasión extraterrestre. Bueno, pues igual eso sí es excepcional. Pues han levantado las restricciones parcialmente, pero a peligrosas, acaban de sacarlo ahora, y a transportes especiales, pero vamos, la mayoría de ellas, que era lo que nosotros pedíamos que se contemplase para que hoy pudiera la gente llegar, pero que la gente hoy tuviera opción de poder llegar a casa, no se han contemplado. El lunes, con el apagón nacional, Castilla y León activó el Plan CAL, el plan de emergencias. Hoy ya se ha desactivado, pero el Gobierno sigue trabajando para que si vuelve a ocurrir algo así, las consecuencias sean las menores posibles. La Junta ha anunciado que van a reforzar la normativa para que los hospitales y residencias privados también puedan subsistir 24 horas sin electricidad. Tras la recuperación completa del suministro eléctrico, Castilla y León ha desactivado el plan territorial de protección civil que se puso en marcha tras el apagón. La Junta de Castilla y León ha mantenido el liderazgo en las competencias que nos correspondían. Entre las medidas adoptadas después de lo sucedido se encuentra la inspección y posibles sanciones a centros sanitarios privados o de servicios sociales que no cumplieran con los requisitos legales de reservas en combustibles o alimentación. Vamos a reforzar la normativa, todo lo que tiene que ver con las exigencias para estos centros de suministros, para que alcancen también las 24 horas. También se repondrá de forma inmediata ese material en los centros públicos y se han ampliado los plazos administrativos afectados por el apagón eléctrico. Incluyendo solicitudes, comunicaciones, obligaciones tributarias y trámites ante la Administración autonómica, se amplía el plazo hasta el 6 de mayo. Respecto al debate reabierto sobre las energías renovables, la postura de la Junta es clara. Todas las fuentes tienen su lugar dentro de la producción energética. Con peticiones urgentes al Gobierno central. Que no se cierren las centrales nucleares que tenemos en este momento en España, que se realicen las inversiones de infraestructura en las redes de distribución, fundamentalmente de alta tensión. También que faciliten el consumo de energía de proximidad. Y también en Castilla y León se va a abrir una investigación para saber cómo murió una persona con ELA en medio del apagón que estaba conectada a un respirador. Cuando llegaron los sanitarios de emergencias ya había fallecido, pero lo que se va a indagar es si el problema fue que la máquina dejara de funcionar, teniendo en cuenta que suelen tener hasta 9 horas de autonomía sin luz. De hecho, la Junta confirma su muerte, pero no que esté estrechamente vinculada a la falta de electricidad. Podemos confirmar el fallecimiento, podemos confirmar la causa del fallecimiento, la enfermedad del fallecimiento, pero lógicamente su vinculación a la falta de energía eléctrica durante ese periodo es algo que exige un análisis mucho más profundo.
La vicepresidenta tercera del Gobierno ha asegurado que desde ayer ya trabajan con todos los operadores privados, incluida con Beatriz Corredor. Durante su comparecencia ha insistido en que el volumen de energía renovable registrado el lunes era similar al de cualquier otro día, el mismo mensaje que ha lanzado precisamente esta mañana la propia Corredor. Aegesen ha pedido dejar trabajar al comité de investigación, que precisamente tiene su primera reunión esta tarde para esclarecer qué fue lo que ocurrió en esos 5 segundos. Por lo tanto, ha evitado dar conclusiones y dar primeras valoraciones de lo que pudo ocurrir. La vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, ha presidido el comité de análisis del apagón formado por el Gobierno y varias instituciones públicas. Lo hace sin aclarar aún qué ha pasado. No vamos a trasladar teorías, no vamos a trasladar ningún tipo de especulación a los españoles. Trasladaremos la información veraz. Lo decía tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que también se ha hablado del corte de luz. Moncloa insiste en no descartar el ciberataque, aunque sí lo haga preliminarmente Red Eléctrica, y no respalda con rotundidad a su presidenta Beatriz Corredor. Actualmente estamos trabajando con todos los operadores, con Red Eléctrica, por supuesto, con su presidenta. Por su parte, Corredor asegura que Red Eléctrica investiga 2 desconexiones separadas del sistema en el suroeste de la península, que podrían haber provocado la interrupción del suministro. Además, rechaza dimitir. En esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Un apagón de estas características tiene que tener responsabilidades. No puede pasar que aquí nadie se haga cargo absolutamente de nada de lo que pasa en nuestro país. El Partido Popular cree que sí que debería haber dimisiones por lo ocurrido. Aquí en la sala del 112 ya se respira cierta tranquilidad. Castilla y León ha vuelto a la normalidad tras el apagón del lunes y esta misma mañana Protección Civil desactivaba su plan de emergencias. Aquí se llegaron a gestionar hasta 5.350 llamadas, solo el lunes 3.000 avisos. 162 por personas atrapadas en ascensores, 101 por cortes de luz y 9 por problemas ferroviarios. Las provincias con más emergencias fueron Valladolid, Burgos y León. Esas 5.300 llamadas dieron lugar a unas actuaciones, operaciones donde se ayudó a la gente en momentos verdaderamente complejos y complicados. No había teléfonos, con lo cual la dificultad para identificar el lugar, la emergencia, hace que se retrase, ¿no? Bueno, esas horas sin luz fueron determinantes para muchísimos sectores. También lo notaron en el campo. En las granjas de vacuno, que están automatizadas, dejaron de ordeñar y eso conlleva pérdidas. Las explotaciones ganaderas actuales están totalmente automatizadas, por lo que una caída del suministro eléctrico supone un grave perjuicio. En esta granja de vacuno, el pasado lunes estuvieron casi 9 horas sin poder ordeñar. La producción de leche cayó al 50%. Las 60 vacas de esta granja de San Llorente de la Vega también se vieron afectadas por el apagón. Aquí el ordeño es automático, pero sin electricidad no funciona. Nos ha afectado pues, de una forma importante. 8 horas y media o 9 que hemos estado sin corriente eléctrica, pues son 8 horas o 9 que han estado las vacas sin poderse ordeñar. Y eso supuso que la producción de leche cayera en picado. El día en el apagón, el 50% menos de leche han producido las vacas. Tampoco fue viable el intento de suplir la caída del suministro con un generador. No hemos conseguido arrancar a ordeñar con el generador, aún habiéndolo intentado. Y el ordeño a mano tampoco es una opción en una granja de estas características. Es imposible, es inviable, vamos, no podrías ordeñar las vacas a mano. Todo está automatizado, el ordeño, la limpieza y la alimentación del ganado, pero tampoco funcionaron los sistemas de alerta. Se ha ido también toda la comunicación telefónica y internet y eso no ha funcionado nada. Todo estaba parado, entonces las máquinas no nos avisaron. José Félix respiró aliviado cuando se recuperó el suministro. De haberse prolongado, las vacas podrían haber enfermado por mamitis y los 800 litros de leche que se almacenaban en el tanque se habrían echado a perder.
En el sector del campo se han registrado pérdidas por el apagón del pasado lunes, especialmente en aquellas explotaciones en las que no existen elementos de energía autónomos o propios. Además del sector lácteo, también se ha registrado en el porcino por no poder alimentar y o ventilar perfectamente a los animales. Y ojo, porque en el de la pizarra de Castilla y León ya se ha cuantificado en 1 millón de euros las pérdidas por la producción que no se pudo sacar adelante y también por gastos en componentes electrónicos que se estropearon por la bajada de tensión. Más los daños que comentaba de los dispositivos electrónicos, con lo cual se trata de unos efectos pues muy importantes a nivel económico para el sector, un daño que se puede acercar a 1 millón de euros en un solo día, ¿no? Desde Facua, Consumidores en Acción alertan de la aparición de estafas aprovechando el argumento del apagón generalizado que afectó a España el pasado lunes. Aseguran que están realizando llamadas los estafadores haciéndose pasar por miembros de las compañías eléctricas y ofreciendo compensaciones económicas con motivo de este apagón, para así aprovechar y hacerse con los datos bancarios de las posibles víctimas y extraer dinero de sus cuentas. Hacen hincapié en la importancia de estar alerta ante llamadas sospechosas o mensajes de texto y actuar con rapidez en caso de ser víctima de estas estafas para anular los cargos de las cuentas. En Burgos, la industria sigue poniéndose al día después de la caída del suministro del lunes. Es la prioridad antes de hacer números y de reclamar pérdidas. El director general de Hyperbaric y representante del sector del metal en esa provincia considera que más que el impacto en las cuentas, preocupa el escenario de incertidumbre que deja un apagón así. No es un tema realmente que vaya a cambiar el resultado de una compañía, pero es más la inseguridad que en este momento sentimos todos. Y mientras todavía se intenta saber qué pasó exactamente el lunes, en clave política, todo acaba derivando hacia ese tema. Hoy en las Cortes de Castilla y León, una propuesta de Vox ha desatado un debate sobre las renovables y la energía nuclear. Si esa propuesta no ha salido adelante, Vox quería reformar la Ley de Urbanismo de Castilla y León para evitar algunas restricciones y para aprovechar la explotación de todos los recursos mineros, pero los de Santiago Abascal se han quedado solos defendiendo su propuesta. Eso sí, los exsocios de Gobierno, Partido Popular y Vox, han defendido el mix energético y han abierto el debate a favor de la energía nuclear después de lo que pasó el lunes en España con el apagón eléctrico. La responsabilidad del apagón de antes de ayer es de este Gobierno, pero no solo de este Gobierno. Es también responsabilidad del fanatismo climático de unos y de otros. Cuando ustedes proponen rebajar las exigencias normativas para traer explotaciones mineras a nuestra tierra, lo que están proponiendo en realidad es poner en peligro la vida de nuestra gente. No se puede liberar la minería de Castilla y León mientras desde el Gobierno central se mantiene un bloqueo legal y político que asfixia cualquier desarrollo energético. Y también en las Cortes de Castilla y León hoy ha sido el último día que hemos visto allí al portavoz del PSOE, a Luis Tudanca. Con su elección como senador deja el acta de procurador después de casi 10 años en el Parlamento Autonómico. La votación ha sido secreta y en urna y Luis Tudanca ha sido proclamado senador con el apoyo de todo su grupo parlamentario y de 4 procuradores más. En el recuento se han contabilizado 31 votos nulos y 18 en blanco. Hay que decir que hubiera sido proclamado senador independientemente del número de apoyos recibidos, porque en el año 2022, cuando gobernaban juntos Partido Popular y Vox, modificaron la ley para que los senadores pudieran ser designados independientemente de los apoyos que hubieran recibido. Noticia de esta misma tarde, la hemos conocido hace apenas unos minutos. En León se ha entregado un hombre que asegura que ha matado a otro en Sorribos de Alba, en el municipio de La Robla. Acudió al puesto de la Guardia Civil de Armunia, muy cerca de la ciudad de León, y confesó el crimen. El cuerpo de la víctima ya lo han encontrado los agentes en el lugar donde indicó el presunto asesino, en pleno monte, según fuentes de la subdelegación del Gobierno.
Paralizado el desahucio de una familia numerosa en Valladolid. En la casa viven el matrimonio y sus 5 hijos, casi todos menores, pero el inmueble es de una mujer que llevaba años sin pagar la hipoteca. Ellos, al enterarse, dejaron también de abonarle el alquiler y hoy el fondo Buitre, que es el propietario del piso, ha llegado a un acuerdo de compraventa con otra persona. La familia puede quedarse. Al final el desahucio no se ha producido porque ha aparecido un comprador de última hora. Ayer por la tarde el fondo Buitre aceptaba la oferta de un amigo de la familia y por 15.000 euros se soluciona este problema. La familia dice que llevan 8 años viviendo aquí y que ellos en un principio abonaban el alquiler que le correspondía, pero se enteraron por una carta de que iban a ser desahuciados porque la persona a la que le pagaban dicho alquiler no se lo remitía luego a la propietaria. Tienen de fecha hasta el 14 de mayo para legalizar la situación y el documento de compraventa que finalice con esta problemática. No me niego de pagar o con su paga que tiene que se la vendan o lo que sea, pero yo no me puedo ir con 5 hijos y con una hija enferma. De la misma casa, un alquiler o una compra, que la puedan hacer ella con... compra, tengo el ingreso mínimo vital, cobro 1.500 y yo no me niego a pagar nada. En Valladolid hoy segundas jornadas autonómicas sobre terrorismo. Lo que se persigue es subrayar el papel de la educación para transmitir la verdad sobre la historia del terrorismo en nuestro país. Conocer la historia para que no caiga en el olvido. De que las nuevas generaciones conozcan al detalle el pasado y el presente del terrorismo en nuestro país. Fomentar la pedagogía del recuerdo. Concienciados sobre los riesgos que tiene adoptar posturas ideológicas extremas. Es mejor, a través del diálogo, solucionar los problemas. Que no caigan en el olvido y pues al final conocer un poco cómo lo vivieron los afectados. Y promover un análisis crítico del terrorismo en los entornos educativos. Escuchar a los propios testimonios de las víctimas, que nos cuenten, que les expliquen cómo vivieron esos momentos, cómo viven actualmente. Que realmente lo sucedido no se vuelva a repetir, para que realmente ellos generen una empatía con lo vivido, lo sufrido por las víctimas del terrorismo. Periodistas, expertos, jóvenes estudiantes y víctimas directas forman parte de esta jornada. Aunque no nos afecte o no nos haya podido afectar directamente, no tenemos que perder el interés. Sin escuchar los testimonios reales, las voces que lo vivieron, no se llega a comprender del todo el discurso. Historia reciente de nuestro país que ha marcado una época donde reflexionar sobre la transmisión de nuestra historia. El Gobierno ha aprobado una instrucción que hará efectiva la prohibición de los vientres de alquiler. El Registro Civil dejará de inscribir de forma directa a los bebés nacidos a través de esta práctica, que está prohibida en nuestro país desde 2006. No se registrará a niños nacidos por gestación subrogada, aunque lo respalde la justicia de los países donde hayan sido concebidos. Una llamada, una vida salvada. Fue uno de los lemas que protagonizaron el concurso escolar sobre el 112 en Castilla y León. Esta tarde, niños y jóvenes de toda la comunidad han recogido sus premios por sus creativos dibujos y avatares. Y estas imágenes no se repetirán durante el festivo y durante el fin de semana. El anticiclón da paso a una borrasca en las próximas horas que nos acompañará hasta el domingo. Esta tarde, de hecho, ya se han visto los primeros efectos. Durante toda la tarde las provincias de León, Zamora y Valladolid mantienen los avisos activados por fuertes tormentas hasta la medianoche. De hecho, aquí en León ya hemos visto caer las primeras gotas a primera hora de la tarde y también se han registrado fuertes lluvias en la provincia de Salamanca. Después de varios días de tiempo estable, se complica de cara a este puente. Estamos ya en la víspera del puente, un puente que va a estar marcado completamente por la inestabilidad. Ya desde estas últimas horas del miércoles lo estamos notando, como vemos en el mapa de nubosidad y de precipitaciones. Mañana jueves será un día algo más tranquilo, en el que las tormentas aparecerán sobre todo en el extremo noreste de la comunidad, pero para el viernes, ya lo vemos, esas lluvias irán atravesando prácticamente todos los puntos de nuestra región y nos dejarán un día pasado por agua. Vamos a trasladar esto a los símbolos, a nuestra comunidad, al conjunto de nuestro territorio. Ya decíamos que mañana jueves será un día algo más estable, con las tormentas apareciendo sobre todo en el extremo este y noreste, con unas temperaturas muy similares a las del día de hoy. El viernes, eso sí, las lluvias van a ser generalizadas en todo el territorio, con unas mínimas que subirán, y para el fin de semana ya, el sábado, jornada de nuevo algo de transición, con esas precipitaciones que aparecerán tan solo en la mitad oeste y durante la segunda mitad de la jornada, y el domingo se volverán a generalizar esas precipitaciones y además vendrán acompañadas de un descenso térmico.
Gracias, Sergio. Hace medio año que empezó el culebrón de Muface y hoy se ha firmado el nuevo convenio con las aseguradoras Adeslas y Asisa. Mañana entrará en vigor ese nuevo concierto que afecta a más de 100.000 mutualistas en nuestra comunidad. El nuevo concierto de Muface entra en marcha, pero aún se debe mantener la cautela. Estamos vigilantes para que con las nuevas condiciones no se vea resentida la salud y la asistencia sanitaria de ninguno de los mutualistas. El concierto es hasta 2027, fecha en la que no se asegura que se repitan los episodios de este año. Pues lamentablemente los hechos nos demuestran que Muface sigue estando en riesgo. Por ello defienden que se tenga una línea de actuación clara con Muface y no dependa de intereses políticos. No obstante, celebran que se alcanzase un acuerdo y consideran que están en un momento crucial y que las dos aseguradoras deben tener un cuadro médico amplio para garantizar la cobertura de todos los mutualistas. Va a haber un proceso de posibilidad de cambio para aquellos que en el mes de enero quisieron quisieron incorporarse al INS con el miedo de que Muface no siguiera. Ahora se va a abrir un plazo para que voluntariamente puedan volver a esa sanidad concertada. Además, quienes estuvieran cubiertos por DKV tendrán que elegir una nueva aseguradora o irán de forma forzosa a la Seguridad Social a partir del 1 de junio. Y mientras la economía mundial sigue preocupada por los aranceles, Donald Trump no es el primer presidente de Estados Unidos que recurre a una política agresiva de gravámenes para intentar equilibrar su economía. Esos aranceles han sido una constante en la historia de Estados Unidos. Encontramos ejemplos en la Gran Depresión y en los años 70 del siglo pasado. Hace más de medio siglo, Richard Nixon también recurrió a los aranceles para intentar equilibrar la balanza comercial de Estados Unidos. En 1971 los impuso y además terminó con la convertibilidad del dólar por oro, acabando con una de las bases de la economía mundial. Se cargó el sistema monetario internacional patrón euro-dólar y además, como tenía un déficit comercial muy grande porque tenía mucho gasto público, esto suena ahora, pues incrementó los aranceles un 10%. Se llamó el shock de Nixon, que terminó retirando los aranceles unos meses después con la inflación y los tipos de interés subiendo. No fue una buena idea porque en realidad cuando tú subes los aranceles, lo que estás reconociendo es tu incapacidad para competir. Tras el crack de 1929, tampoco funcionaron los aranceles aprobados por el Senado de Estados Unidos en 1930 con la ley Hawley-Smoot. El comercio internacional se contrajo, la economía dejó de crecer y si ya estabas en depresión, la depresión fue mayor. Los aranceles han sido un arma económica a la que Estados Unidos ha recurrido históricamente. Donald Trump también los empleó para el acero y el aluminio en su primer mandato, en el que paralizó las negociaciones de la zona de libre comercio con la Unión Europea, que había comenzado con el gobierno de Obama. Según muchos estudios de mucha gente, si llevas una vida zen, eres más feliz. De centeno. Nueva bebida de centeno de Vivesoy. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Que está requete buena. La ley del ruido ha superado su primer trámite en las Cortes de Castilla y León. Ahora tendrá que debatirse en comisión y los partidos podrán presentar sus propuestas de mejora. Se pretende modificar la norma de hace 15 años y entre las novedades distinguirá ahora su aplicación en función del tamaño del municipio. Ni arbitrariedad ni pasividad, ni todo vale ni todo se prohíbe, señorías. Una regulación con equilibrio por el bien de todos los ciudadanos y de los sectores empresariales. Una ley actualizada puede ayudar a una mejor planificación urbana. Descargar a los ayuntamientos con responsabilidades en la inspección, en la sanción, en la vigilancia y el seguimiento, pero además les añade una adenda y es que tengan que demostrar el incumplimiento con mediciones a lo largo de todo el año. Ruido, ruido y más ruido. Una estampa habitual en las ciudades a la que parece nos estamos acostumbrando. Bastante molesto, me pone muy nerviosa. ¿Pero qué genera esta contaminación acústica? El ruido de los coches, autobuses y todas estas cosas. Y las ambulancias que van con un ruido muy espantoso. Situaciones cotidianas que pueden llegar a sobrepasar el nivel de los decibelios dañinos. Pero hay más situaciones que nos molestan. Los gritos de la gente es lo que más. La tele muy alta o la música muy alta. Mi lavadora. A mí los tacones de la vecina. Sopladores esos de la limpieza. Tampoco ayuda a la salud
auditiva, los ambientes laborales muy ruidosos o pasar mucho tiempo con los auriculares puestos. Muchas veces me dicen lo de que los cascos me van a dejar sorda o esas cosas. Pero que a la larga pueden derivar en afecciones mayores, como problemas cardiovasculares, perturbaciones del sueño o depresión. Ves peor, escuchas peor, te irrita más también, acabas con un poquito de peor humor. Aparatos para oír, nos tocará ponernos. España sigue siendo el segundo país más ruidoso del mundo según la OMS, una amenaza invisible que cada vez corre más prisa a combatir. Séptima congregación en el Vaticano. Queda una semana para que dé comienzo el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Hoy los cardenales han abordado la situación económica de la Santa Sede. Allí han agradecido además la decisión de Becciu, tomada ayer, de descartarse a sí mismo para la cita. Recuerden que Francisco lo apartó por malversación de fondos. Llevamos toda esta semana con misas repartidas por las principales iglesias de la comunidad para seguir despidiendo al Papa Francisco. Esta tarde el homenaje ha sido en la Catedral de Segovia, en una celebración presidida por el obispo de la ciudad.